Hola, muy buenas tardes, días o noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco. Yo soy Corina Olea, soy la voz del podcast y les quiero dar la bienvenida a una emisión más. Quiero recordarles antes que nos ayuden a suscribirse en nuestras plataformas como Spotify, YouTube y también que nos empiecen a seguir en nuestra página de Facebook donde subimos los links directamente de los videos y toda la información de nuestros invitados. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Es un orgullo para mí que me haya aceptado la invitación. Es la licenciada Marta Elizabeth Vargas. Ella es originaria de la ciudad de Puebla. Es una contadora pública, locutora y tanatóloga desde el 2010. Además, tiene una maestría en ciencias de la educación y atiende a pacientes online. Ella abrió su fundación de tanatología, dejando el duelo en el 2015 y tiene aproximadamente 268,000 seguidores en su página. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme a participar contigo, más en estos momentos, ¿no? Que estamos viviendo una pandemia a nivel mundial y que ha habido demasiadas pérdidas para los seres humanos, ¿no? Ya no la pérdida de la muerte de los seres queridos que algunos han tenido, sino el duelo pues también equivale a la pérdida de la salud, a la pérdida de la libertad de salir y todo. Entonces venimos con pérdidas tras pérdidas y pérdidas y yo creo que es muy importante poder apoyar a toda esta gente. De verdad, agradezco el espacio y espero que les pueda yo transmitir un poquito de información y de consuelo a toda la gente que está viviendo un duelo o que está transitando por el dolor de una pérdida. Claro que sí, no, gracias a ti por haberme aceptado la invitación. Yo sé que por lo mismo de la pandemia hay muchas personas que están viviendo algún tipo de duelo y para mí es un honor que me hayas aceptado la invitación. Sé que eres una persona bastante ocupada. Actualmente por la misma situación sé que atiendes pacientes en línea, entonces estoy agradecida de corazón de que me hayas dado el espacio. Marta, me gustaría empezar con una pregunta. Yo veo que eres contadora pública, locutora, tienes una maestría en ciencias de la educación y además también eres tanatología por profesión. ¿Qué te dio por estudiar la tanatología? Mira, dentro de mi trabajo como contador público y locutor, yo trabajo para el gobierno del estado de Puebla. Entonces yo estoy asignada a un área que es la Casa del Abue en Puebla, donde atendemos 800 o 900 adultos mayores al día, tanto psicológica, médicamente, con talleres, con terapias, de todo y se les da un alimento. El contacto con toda esta gente y el ver tanto dolor y todo, me permitió que en una oportunidad la institución me hiciera estudiar tanatología, o sea, salió la invitación. Y a mí siempre fue algo que me llamó la atención desde muy pequeña. La doctora Elizabeth Kubler-Ross es la madre de la tanatología, entonces alguien me prestó su libro y lo empecé a leer. Y eso, el libro era La vida sobre los moribundos, ¿cómo se llamaba? Sobre la muerte y los moribundos. Y a partir de eso me surgió la duda, te digo, el estar ahí, hay la oportunidad de hacer el estudio, mis estudios están avalados por la Universidad Autónoma del Estado de Puebla y por la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. Entonces, realmente para mí fue una experiencia increíble y por ese cosita que ese gusanito que te mueve, ¿no? De poder ayudar a la gente, porque llegan gentes que estaban viudos, gente que los hijos los abandonaron y están viviendo un duelo, ¿sí? La tanatología, pues se define como el tratado, logos, tratado y tanatos, muerte, ¿no?
Pero yo pienso que más que una ciencia que hable de muerte, es una ciencia que te enseña a vivir con la muerte, ¿sí? Claro que sí, o sea, como te comentaba antes de empezar a hacer el programa, la muerte es algo tan natural, pero sin embargo, al momento de enfrentarnos a ella, ya sea porque perdiste algún familiar, porque esta persona decidió quitarse la vida o por alguna enfermedad que ya venía anunciándose el fallecimiento de la persona. Pero sin embargo, cuando llega la muerte, ya como última parada, te enfrentas a muchas emociones y a lo mejor lo puedes ver con un amigo, una prima o una persona externa a ti, y tú llegas y le dices, oh, lo siento mucho, aquí estoy para acompañarte en tu dolor, pero sin embargo, cuando uno pasa por ese momento, todo se te nubla y ves las cosas tan diferentes. ¿A qué se debe esto? Que cuando nos toca a nosotros, reaccionamos de una forma diferente a cuando vemos que le toca a alguien más y llegamos y le queremos dar los ánimos, abrazarlo, estar con él, acompañarlo. ¿A qué se debe? Bueno, mira, lo que todos tenemos sabido, pero no entendido, y nunca nos vamos a acabar de acostumbrar, es que todos nacemos para morir. Desde el día que nacemos, pues sabemos que vamos a morir. Yo siempre digo que bendito Dios, bendita vida, que no sabemos el día que vamos a irnos, porque viviríamos con una angustia total de saber que el tiempo se te está terminando, ¿no? Tengo un conocido que es un adulto mayor, ya muy grande, que me dice que todo ser humano cuando nace tiene una fecha de caducidad o un código de caducidad, ¿no? Ojalá tuvieras en el ombligo y lo pasaras en un lector y te dijera para tal fecha, pero vivirías con mucha angustia. Entonces, realmente nadie está preparado para morir. Nadie queremos morir porque amamos la vida. Y cuando has llevado una buena vida, cuando has disfrutado una buena vida, menos te quieres ir, ¿no? Y hay muchos pacientes que tengo que los atiendo ya en el final de su vida por un cáncer o por una enfermedad terminal X, que no se quieren ir, o sea, realmente no se quieren ir porque aman morir. Entonces, por mucho que nacemos para morir, le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque es algo totalmente desconocido. No sabemos a dónde vamos a ir, no sabemos si vamos a regresar, y hemos creado a lo largo de toda la vida unos lazos tan fuertes con tus hijos, con tus hermanos, con tus papás, con los tíos, con tu pareja, con los amigos, que esos lazos no los puedes dejar, ¿no? O sea, sientes cierta responsabilidad que son los que te jalan. La doctora Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, ella tiene en un libro documentados 20,000 casos de gente que su esposo era médico y ella llega al hospital pues acompañándolo y se empieza a dar cuenta que la gente que ya estaba en fases terminales, las enfermeras ya les decían, pues esos se van a morir y ahí se quedan, ¿no? Y ella empieza a ir a hacerles compañía y a platicar con ellos cuando su esposo iba a su consulta y ella iba con él. Y ella documenta 20,000 casos de gente que estaba ya al final o gente que clínicamente murió y regresó y todos coinciden en algo muy especial, que veían una luz, que venían seres queridos que ya habían fallecido por ellos, o bien describían ángeles o seres de luz, pero los describían alados, que es lo que nosotros pues, creemos que son los ángeles, ¿no? Porque creo que nunca nadie ha visto un ángel más que en estas facetas. Y ella documenta todo esto y dice que se siente una gran tranquilidad cuando llegan esas personas que ya fallecieron, esos ángeles, y entra uno a esa luz. La gente que ella documenta que se murió, pasan por ese episodio y lo describen mientras están falleciendo, pero también tiene unos casos de gente que clínicamente estuvo muerta y que regresó y que dice que después de sentir la paz y la tranquilidad que sintieron al estar en la luz y llegar a un jardín o a una puerta que se les podría abrir, pero que no se abría, ya no tienen miedo si ahora se vuelven a padecer algo y fallecer. Entonces, yo creo que aquí el miedo a la muerte es porque es a lo desconocido y por todos los lazos que tú dejaste aquí en la tierra o todos
sentimientos que tienes con la gente, ¿no? O sea, ¿cuántas mamás no se quieren morir por el hecho de quién va a ver a mis hijos, quién los va a cuidar, qué van a hacer de ellos, ¿no? O el esposo o la esposa que llevan 40 o 50 años casados y que va a ser mi viejita sin mí y yo toda la vida le proveo todo y le doy todo. Y es eso, ¿no? O sea, ese es el miedo a lo desconocido. Claro que sí. A manera personal, te digo un dato curioso. Cuando yo tenía 3 años, yo morí clínicamente. Me declararon muerta, estuve muerta por más de 5 minutos y lástima que no recuerdo, porque yo ahorita en este momento, si me dices, ok, el día de mañana te mueres, me daría muchísimo miedo, o sea, me daría miedo morir. Y más que morir por mí, me daría miedo por las cosas que voy a dejar, o sea, mi pareja, mis hermanas, mi mamá. Creo que ellas son las personas más importantes, pero sobre todo mi pareja, o sea, porque es la persona con la que duermo, despierto, prácticamente hago todo, con la que he compartido los 5 últimos años de mi vida. Entonces, como que me pongo a pensar y digo, wow, ¿qué va a hacer? O sea, yo sé que, obviamente yo sé que él se va a seguir alimentando y todo, pero como somos muy unidos, no sé, me daría miedo el hecho de que entre en una depresión o no sé, esas cosas me dan miedo. Y también hiciste una mención, las mamás que están enfermas y que fallecen. Yo tengo bueno, tenía una amiga, una de mis mejores amigas, falleció por cáncer y dejó a sus 2 niñas. Y cuando a mí me da la noticia de que ella falleció, yo estaba aquí en Chicago y bueno, ahora sí ya estamos de regreso. Te hacía el comentario, tuve una amiga que falleció hace 2 años y cuando a mí me dieron la noticia de que ella había fallecido, yo estaba aquí en Chicago, ¿no? No podía salir y fue un dolor muy grande para mí que hasta el día de hoy yo sé que no lo he superado, ya te pudiste dar cuenta. Em, y a mí, una de las cosas que me dolió muchísimo es que ella tenía 2 niñas. Entonces es como, wow, ¿quién las va a ver? Ellas se quedaron con su papá y la abuela materna, pero no es lo mismo, o sea, siento que mi amiga se fue con esa preocupación de qué está haciendo de mis hijas, qué está haciendo de mi pareja. Incluso yo a su mamá la había visto como 2 o 3 ocasiones cuando los baby shower y todas esas cosas, porque ella y yo nos hicimos amigas en la universidad, junto con otra amiga, entonces como que siempre estábamos juntas. Y como que encontré un refugio con su mamá y siento que su mamá encontró un refugio conmigo porque casi siempre estamos hablando, ¿no? Yo tengo fotos de ella, de que su mamá nunca las había visto, entonces yo le mando las fotos de mi amiga o le mando las notas de voz que yo tengo de cuando nos mandábamos mensajes de voz. Entonces le doy todas esas cosas a su mamá y su mamá está como súper agradecida conmigo. E incluso su mamá te sigue a ti en la página. Y es como que, no sé, me da mucha emoción, ¿no? Desde el punto de vista que hay personas como tú que ayudan a las personas a superar los duelos y poder entender que pues la muerte es un proceso, es parte de la vida, pero que sin embargo cuando pasamos por ese dolor nos da muy fuerte. En mi caso a mí me dio muy fuerte y ahorita que cortamos la grabación, me dijiste tú, te dio fuerte porque al igual que tu pareja y tus amigos, son las únicas personas que tú eliges. Porque cuando nacemos, ya yo ya me encontré con mamá, ya me encontré con toda la familia, ¿no? Así es. No la elegí yo. Mi esposo me dice siempre, o le dice a su mamá, no, es que yo me lo encontré, o sea, a mi papá yo me lo encontré, a mi esposa yo la elegí, o a mis amigos, ¿no? O sea, cuánta verdad hay en eso, ¿no? Entonces yo creo que por eso nos duele tanto. Em, Marta, me gustaría hacerte una pregunta. Claro. ¿Cómo cómo llegan tus pacientes y de qué forma los ayudas cuando tienen una pérdida tan repentina? O sea, cuando no es por una enfermedad, sino es por un accidente o
de repente puede ser por una enfermedad terminal que se lleva a las personas en menos de 2 días o 3 semanas, un mes, que es tan rápido. O por un accidente también, o por un asalto, o porque los mataron, o simple y Exacto. sencillamente estaban. Bueno, te voy a contar después una anécdota, porque tengo un paciente que su hermano murió a los 21 años, porque él llegó a una tienda de conveniencia a comprar y llegan y la asaltan. Y a la hora que se da la balacera, porque el de la caja no quiso dar el dinero, matan en ese momento a su hermano de un balazo ahí. Entonces él me decía, es que no es el tiempo de mi hermano, seguramente no los han espantado ni se les ha parecido. Decía, seguramente mi hermano anda penando, anda acá porque era muy joven y le faltaba vivir 50 años para morirse de 70. Entonces yo vuelvo a lo mismo, todos tenemos un tiempo determinado en esta vida. Le dije, su tiempo de tu hermano era ese día, en ese minuto que él falleció. Nada más que el medio para llegar a fallecer pudo haber sido que lo atropellaran, pudo haber sido el balazo como fue, pudo haber sido que se le parara el corazón en ese momento y cayera con un infarto, ¿no? Le digo, o sea, su tiempo de él se terminó en ese momento, su caducidad llegó en ese momento. El modo o la manera de cómo iba a ser, solamente Dios, la vida, tu creencia, la energía, es como te toca terminar, ¿no? Entonces, pues mis pacientes, la gente que tiene una pérdida así de repente sorpresiva o que no venían enfermos, que puede ser por un accidente o puede ser un infarto, ¿no? Porque muchas veces la gente se levanta y se infarta y ahí se cae muerto. Nosotros decimos que ese tipo de muertes son las buenas muertes, ¿no? Porque no llevas un lapso de tiempo pues agonizando, sabiendo que ya se va a morir. Porque cuando tú ves sufrir mucho a un ser amado, querido, realmente terminas pidiéndole a Dios que ya se lo lleve, ¿no? Que ya termine su sufrimiento. Es muy doloroso por el factor sorpresa para mis pacientes que yo recibo así, ¿sí? Entonces hay que hacerlos entender que era su tiempo. El medio, cómo iba a fallecer, lo desconocíamos, pero que era su tiempo y que ya se terminó, como el ejemplo que te ponía yo de este chico. Pero sí los duelos quedan más arraigados, quedan más pegados y me cuesta un poquito más de trabajo sacarlos. O sea, yo te comentaba también que yo no tengo una goma mágica, que Dios me la debió de haber dado y se la pediría yo a gritos y créeme que no la vendería yo, la pasaría yo de mano en mano para borrar el dolor y todo. Yo lo único que les puedo ayudar es a no caer en una depresión, a salir de sus etapas del duelo y caminar y aprender a vivir sin esa persona y caminar sin tanto dolor. Y también, o sea, nunca vas a olvidar un ser amado, un ser querido que se va, nunca lo vas a olvidar. Porque ahora en lugar de vivir junto a ti, junto a tu casa, en la casa de tus papás o al lado tuyo, ahora vive en tu corazón. Entonces ahora te lo llevas puesto, ¿sí? Y el duelo, de la única manera que podemos salir es, te agarras de tu fe y te agarras del amor que tú sentías por esa persona, ¿sí? Y la única manera de salir adelante y aprender a vivir sin ese dolor que te carcome, que te hace llorar, es honrando la memoria de que impartió. Y yo no llamo que se murieron, yo llamo que trascendieron. Yo tengo fe que hay algo más allá, ¿sí? Que en esta vida venimos a aprender algo que nos tocó por un lapso de vida, que tú, por ejemplo, veniste a ayudar a comunicar a la gente con las pláticas de toda la gente que tú entrevistas y que yo sé que toca muchos corazones y que de una u otra manera tú ayudas a esa gente, porque yo creo que a ti te ha pasado y a la gente que nos está escuchando, que llega un momento en que abres una página de internet, escuchas un podcast, escuchas un programa, una entrevista en la televisión y llega en el momento justo o es la palabra justa de lo que tú estás sintiendo, ¿no? Mi abuelito era muy conocedor de la Biblia, le gustaba mucho leer la Biblia. Y entonces él
siempre decía, cuando tú sientas una angustia, cuando tú tengas un pesar, cuando tú tengas un problema, simple y sencillamente ve y agarra la Biblia. Pero no me vengas a preguntar qué versículo va a tratar tu tema ni nada. Ábrela, Y ábrela la y respuesta. empieza a leerla donde tú quieras, al inicio de la página, al final le das la vuelta y ahí vas a encontrar la respuesta para todo. Y de verdad, yo lo he puesto en la práctica de manera personal y se siente un gran consuelo, ¿no? Y la Biblia dicen que es el libro de la vida. Entonces, pues es una manera de mitigar, de relajar ese dolor y evitar estar pues sufriendo o muchas veces por pena o por no preocupar a alguien de tu familia o a un ser querido, no le vas y le pides un consejo por tal o cual problema, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir, Dios, la vida, el destino es tan misericordioso, tan maravilloso, tan exacto, que hoy es una entrevista de un psicólogo, hoy es una canción que a lo mejor te hace llorar, pero te hace sacar ese sentimiento y pum, te duermes relajada. Escuchamos un podcast contigo o entran a la página que tengo o a cualquier página y sale el podcast ahí inmediatamente. O sea, tengo pacientes con terapia que dice, es que yo entré a su página, me apareció. Entré a su página, dice, y hablaba de mi hija que se murió. O sea, ella lo toma así bien personal. Hablaba de mi hija que se murió. Ni siquiera hablaba de los hijos cuando se mueren, ¿no? Sino ella se lo llevó, lo aterrizó para ella. Entonces, eso es algo muy, muy padre, que yo creo que es un don que nos da para poder ayudarnos como hermanos humanos, ¿no? Sin conocernos, sin ser de la misma familia, ni siquiera amigos, poder tocar corazones. Sí, claro que sí. Ahorita que mencionas eso, yo tengo un capítulo que habla sobre la violencia de género y yo aquí en Chicago trabajo. Entonces, en una ocasión llego a mi trabajo y una de mis compañeras, pues éramos compañeras de trabajo, llega y me abraza. Y yo así como que, ay, ¿qué pasó? Dije yo, ¿por qué me está abrazando? No la quité ni nada, le recibí el abrazo y me dice, escuché tu podcast, dice, y me voy a divorciar. Y me quedé así como que, ay, dije yo, pero ¿por qué? Dice, porque escuché el podcast de violencia de género. Dice, y es como que me abrió los ojos. Dice, yo ya tenía pensado desde hace mucho tiempo si me divorciaba, no me divorciaba, si a lo mejor estaba exagerando la situación y pensaba que se podía arreglar. Pero ahorita que vi tu podcast me di cuenta que en verdad estoy siendo violentada y me voy a divorciar. Y yo, wow, le dije yo, bueno, pues qué bueno que te pudo abrir los ojos y pues si eso te va a ayudar, adelante tienes mi apoyo. Entonces, vamos a esto, ¿no? O sea, muchas veces estamos buscando una respuesta, nos metemos a una página web y encontramos la respuesta ahí y nos lo adjudicamos que la respuesta es para nosotros. Marta, yo me gustaría saber si un duelo no se trata, ¿cuánto puede tardar el duelo? No hay una fecha específica o un periodo de tiempo específico para un duelo. Cada persona vive de diferente manera el duelo, ¿sí? Y se toma su tiempo. Hay gente que si nunca lo trata, pues pueden ser 10 años y sigue con el duelo y sigue llorando y sigue sufriéndolo como el primer día. Es realmente totalmente personal. O sea, no existe un test que yo le aplique a mis pacientes y me diga cuánto tiempo tiene su duelo y que ya estamos a la mitad y que ya vamos a avanzar. Puedo identificar en qué etapa se encuentra. La etapa te voy a comentar las etapas del duelo. La primera es la negación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. La negación es en el momento en que tú sabes que tienes una pérdida o que fallece alguien, dices, no puede ser, esto no es cierto, esto no me está pasando a mí, es no, 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 Dios mío, ¿por qué lo hiciste? Luego viene el enojo, en que tú te empiezas a enojar y terminas hasta a veces enojándote con la persona que fallece, ¿no? No me pudiste dejar, pero ¿por qué lo hiciste? Tú prometiste vivir toda la vida conmigo, estar conmigo, y te enojas con Dios y empiezas a renegar hasta contra la vida y contra todo lo que puedes, ¿sí? Luego viene la negociación,
en la cual tú empiezas a negociar, Dios, si me porto bien, ya no me vas a quitar ningún otro ser querido. Dios, si hago obras de caridad, si soy buena con tal persona, si perdono. Es toda una negociación, pero te vuelves un as de los negocios, un tiburón ahí negociando una cosa por otra. El otro punto es la depresión. Y ahí hay diferentes depresiones, ¿no? Que puedes llegar hasta la depresión profunda, que esa es muy peligrosa porque te puede llevar al suicidio y ya se tiene que tratar con medicamento. Sí, ahí nosotros los tanatólogos no te podemos recetar, pero ni un té de tila, ¿sí? Y ahí los canalizamos cuando se ve que se necesita medicamento con un psiquiatra o con algún médico que les pueda atender el sistema nervioso, la depresión ya profunda. Y luego viene el punto de la aceptación, que es cuando tú ya aceptas tu pérdida, no la olvidas, pero aprendes a vivir sin ella. Estas fases son lineales, pero puedes ya estar en la última y puedes regresar a la primera, ¿sí? Entonces, yo les digo a mis pacientes, mi terapia no es un protocolo que tú sigues, ¿no? Luego, como cuando vas al médico, pues le toman la temperatura, la presión, y que a los 8 o 15 días que vuelves a ir, te vuelven a tomar la temperatura, la presión, y llevamos un proceso. A ver, en 7 días, ¿cómo va la pastilla? Sí se les deja ejercicio, sí tratamos de sacarlos, pero es válido regresar. Algo que yo he notado muchísimo en todos mis pacientes, y también está documentado, o sea, no lo estoy descubriendo, es que al año de la pérdida física por alguien que muere, el duelo vuelve a dar un bajón tremendo. O sea, todo lo que ya llevas avanzado, llegar al año que se cumple el año de que falleció, es la situación más difícil, porque días antes y días después empiezan a recordar. Por ejemplo, tengo una paciente que perdió a su bebé y ahorita está ya por cumplir el año de duelo de la pérdida. Y ella me dice, es que yo hace un año tenía mi pancita, es que yo hace un año ya me habían hecho mi baby shower, es que yo fui a comprar la cuna con mi marido 2 días antes, es que y empiezan a recordar. Entonces es como echarte limón en la herida, pero no hay un patrón a seguir y que yo te pueda decir, pues tu duelo va a dilatar un año. Lo que yo sí te puedo decir como tanatóloga es que las sesiones, las terapias, 10 terapias, si en 10 terapias no has logrado sacar a tu paciente de las fases del duelo y no lo has llegado a avanzar a que ya hable sin tanto dolor y que ya esté aprendiendo a vivir sin ese dolor, pues estás perdido. Quien te venda más de 10 terapias ya lo volvió negocio su profesión y como en todo, ¿no? Hay ética profesional. Pero las terapias empiezan a lo mejor las primeras cada semana, cada 15 días, una vez al mes, o sea, de acuerdo a las necesidades de cada quien. O sea, las terapias de un tanatólogo las forma de acuerdo a cada paciente. No hay una receta, ¿sí? Y hay gente que está con duelos, te digo, de muchos años. Lo que también nosotros diagnosticamos y vemos es que, por ejemplo, yo estoy tratando un duelo ahorita porque se murió el papá de alguien por COVID, pero todo duelo actual que le llamamos duelo principal o por el que me están contactando, te tienes que aventar un clavado a todo su pasado y resulta que hay duelos secundarios, que a lo mejor se le murió la abuelita hace 5 años y no cerró ese duelo. Entonces ahorita le duele el duelo anterior y el duelo actual. Entonces tienes que trabajar con duelos secundarios. No por eso le digo, bueno, la terapia cuesta tanto por el duelo actual y aparte de la terapia. No, o sea, viene todo junto, pero el 90% de los pacientes tiene duelos secundarios que no han cerrado. Y por ejemplo, mencionas tú que si 10 terapias y la persona no ha podido superar su duelo, en este caso, ¿qué se hace? No, pues es que no he llegado a ese punto, pero sí te puedo asegurar que yo creo que me frustraría como tanatóloga y tiraría yo la toalla de no poderlos sacar, ¿no? Porque ahora sí que yo ocupo mucho los ejemplos de mis pacientes, ¿no?
Y no es falta de ética, porque no te estoy dando el nombre, ni el lugar, ni en qué momento, ni en qué tiempo o hace qué tiempo se los estoy atendiendo. Yo tengo una paciente que es un adulto mayor que se murió su marido después de 50 años de casados. Y actualmente la señora tiene para vivir una pensión. Su marido económicamente la dejó para vivir bien, pero los hijos se la llevaron. Ella tiene 4 hijos. Entonces ahora es una lucha de yo no la quiero ya cuidar, ahí está tu mamá. Yo no quiero tenerla, ahí va de regreso. Entonces, su duelo principal, que era la muerte de su marido, nosotros lo superamos como en la 5ª sesión. Pero ahora está este duelo. Y la llevé a su casa y la acompañé virtualmente a que regresara a la casa donde estaba con su marido y todo, pero ella no quiere estar sola, no sabe estar sola porque toda su vida estuvo con sus papás. La casaron y vivió con su marido, entonces ella no sabe estar sola, pero los hijos no la quieren tener. Y luego los hijos agarraron mi terapia como trampolín de llámenle a mi hermana y dígale que ahora le toca estar con ella porque usted determina que es lo más sano. Así, a ese grado, ¿no? Entonces, te digo, no he llegado con gente que a la terapia 10 ya no pueda, o sea, que no avancemos nada, ¿no? Es mucho trabajo, les dejo ejercicios de respiración, hay unos ejercicios de escribir una carta. Actualmente con el COVID, pues mucha gente se murió y la dejaron en el hospital, nunca la volvieron a ver y les entregaron unas cenizas, ¿no? Entonces, traen el duelo de que ya no se pudieron despedir. México, sobre todo, somos un país totalmente tradicionalista, en donde estamos acostumbrados que si se moría la abuelita, llegaba toda la familia al lecho de muerte y el hijo primogénito le agarraba la mano y si el abuelito todavía vivía, le agarraba la otra mano y a todos les daba la bendición. O sea, somos tradiciones. Luego venía el sepelio, y a veces hacemos hasta comida y música y todo. Entonces, eso actualmente con la pandemia se rompió. Y yo creo que el 90 o 95% de la gente que ha tenido pérdidas de familiares por COVID tienen las cenizas todavía en casa porque ni siquiera nos permitieron llevarlas a criptas o a panteones porque han estado cerrados, ¿no? Entonces las tienen en casa. Entonces ahí hay que trabajar desde hacer una despedida, de una despedida ya no en un cuerpo de un muerto ahí presente, sino las despedidas a una cajita de madera que dicen que tienen las cenizas, porque tengo pacientes que dicen así, es que a mí ni siquiera me consta que sean las cenizas de mi marido, ¿no? O de mi papá. Eso es lo que dicen que hay ahí. Entonces tenemos que hacer esa ceremonia, la despedida. Entonces es mucho trabajo, yo los hago trabajar mucho en cuestión de ejercicios, ¿sí? Escriben cartas para ellos, hacemos un recuento de cosas buenas, de cosas malas, y es todo eso para ir avanzando. Pero yo sí te puedo asegurar y no tengo, y si algunos de mis pacientes que ya están dados de alta o que ya están viviendo por ahí quieren reclamar, es válido que escuchen que no se fueron, por lo menos aprendiendo a vivir con su dolor, ¿no? Sin que les duela tanto. Y por ejemplo, Marta, cuando fallece una persona repentinamente por algún asalto, em, no sé, porque lo atropellaron y pasa por esta noticia de, ok, acaba de fallecer tu hermano, tu pareja, tu mamá, y viene toda la etapa del proceso, ¿no? De las etapas, el duelo, la resignación, la depresión, todas estas emociones. Pero ya pasó el primer año, que yo me imagino que es el más difícil porque es el primer cumpleaños que no pasas con esa persona, la primera Navidad, el año nuevo, el aniversario, etcétera, ¿no? Todo lo que es las primeras veces. Y pasan ya 5 años, 10 años, y cada vez que esta persona va a cumplir un aniversario de su fallecimiento y vuelven a surgir estas emociones. Es por un duelo que no se ha tratado, o sea, el hecho que vengas a llorar y estés llorando ese día y los días anteriores y los días después. No, no. O sea, puedes haber sanado tu duelo, pero nunca vas a dejar de llorar tu pérdida.
¿sí? Tu duelo va a estar sanado, pero el dolor, vuelvo a repetirte, no creo que haya ni un psicólogo, ni un tanatólogo, ni un sacerdote, ni un guía espiritual que te diga, yo te voy a hacer que se te olvide el dolor y que lo recuerdes con felicidad. Lo vas a recordar quizás con nostalgia. Va a doler ya no tanto como dolía al principio. Y eso al principio no te estoy hablando de los primeros 15 o 20 días o el mes. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, estamos acostumbrados que después de que ya lo fuiste a enterrar hay un rosario y va toda la gente a los rosarios, bueno, antes de la pandemia. Entonces tú te sientes acompañado. Luego viene la misa del mes y sigue yendo mucha gente, pero a la misa de los 2 meses ya no fueron todos. A la de 3 ya nada más llegaron los más allegados. A la de 4 meses, pues a veces hasta los hijos dicen, pues estoy trabajando y no puedo ir más. ¿Sí? Entonces es ahí viene otra pérdida. Te empiezas a sentir solo después de que estabas cobijado, porque como tú eras, pues vamos a poner ejemplo de una viuda, ¿no? Tú eres la viuda y todos, pues, ¿qué necesitas? O ya venimos a rezar el rosario, ya traje el pan, o ya traje el café, ¿sí? Tú comentabas algo hace rato que tú decías que cuando vas al funeral o cuando vas con alguien, le dices, cuenta conmigo o acá estoy, ¿no? Son de las palabras que yo me enoja mucho que la gente diga, ¿sí? Cuando tú llegas, la gente, por naturaleza, los seres humanos somos un poquito morbosos, ¿no? Llegas y ¿cómo se murió? ¿Y de qué se murió? Casi, casi, ¿y de qué color era el carro que lo atropelló? ¿Sí? ¿Tienen las placas? ¿O ya atraparon al que le dio el balazo porque lo asaltó? Entonces, llegas con preguntas que tu curiosidad humana te hace preguntar, pero que no te das cuenta el daño que le puede provocar a la persona. Entonces, yo le recomiendo a todas las personas que cuando vas a un funeral o cuando vas a dar un pésame, simple y sencillamente llegues y abraces a esa persona y le digas, acá estoy contigo, acá, ahora. Pero no le digas que cuenta incondicionalmente contigo, porque ella dentro de 15 días no puede dormir y te va a llamar a las 3 de la mañana y te apuesto que no le vas a contestar. ¿Sí? Más si es una amiga, si es un vecino, no vas a contestar. ¿Sí? Lo mejor que pueden hacer es llegar, abrazar y decir, acá, pero acá, ahora, nunca hablar a futuro. Porque a lo mejor tú te vas a trabajar y a la señora le dan ganas de llorar a las 10 de la mañana y tú estás en la oficina y pues aunque te llame, pues le vas a decir, discúlpame, pero no puedo ir a tu casa, ¿no? Entonces, sí hay que manejar con mucho cuidado y mucho menos, o sea, una palabra que por favor desechen todos es échale ganas. Carambas, o sea, ¿tú crees que la señora viuda o la mamá que perdió al hijo está parada ahí porque no le echó ganas? O sea, ella quería quedarse tirada en la cama dormida y perderse y no saber lo que está pasando, ¿no? O sea, si en un funeral alguien le está echando ganas, es el protagonista de la pérdida, ¿sí? Y todavía te llegan, te dicen, échale ganas, pues, entonces, ¿qué le estoy echando, no? Entonces, lamentablemente es algo que tenemos ya por costumbre, ¿no? No porque sea malo ni grave, pero eso en lugar de ayudar, les causa muchísimo más dolor a la gente. Entonces, o simplemente llegar y abrazar y que sienta, ¿no? Que sienta el cobijo de que ahí estás. Fíjate que yo en las terapias presenciales que teníamos antes de la pandemia, al finalizar, yo siempre les pido a mis pacientes permiso de que los abrace yo, de que me permitan darles un abrazo, porque el contacto es lo más rico que puede tener el ser humano. Entonces, actualmente, pues yo les pido al final que me permitan enviarles un abrazo con el corazón, con el alma, porque es una manera también de estar en contacto. Leía yo que en España están haciendo un estudio que dicen que por el estar confinados, por la pandemia, ahora viene una enfermedad que le llaman hambre de piel, que dice que el hecho de no tener contacto físico con seres humanos te está provocando esa enfermedad y eso te lleva a ataques de ansiedad, a la necesidad y yo creo que te ha de haber pasado en algún momento. Nosotros aquí en México apenas nos están como que soltando, pero llegas a la oficina, llegas a ver unas amigas o amigos Lo primero que quieres hacer y es casi le haces y te quedas, ¿no? O sea,
Alguien te dice, te voy a abrazar porque tengo gusto de verte, pero te dice, pero puede tener COVID y hasta le haces así, ¿no? Y no es válido, ¿no? Nada más el toque de la mano o el apapacho aquí en el hombro. Pero el ser humano, desde que es bebé, pues el bebé tú le dices te quiero, pero él no sabe qué es esa palabra o te amo. Pero si le acaricias la pierna, le acaricias la cabeza mientras lo amamantas o mientras le das su alimento, le juegas con sus manitas, le cambias el pañal, le das una nalgadita, ahí estamos teniendo ese contacto físico. Ahorita actualmente muchos abuelos pues recogían a los nietos del kinder, comían con ellos, ya llegaba la mamá más tarde por ellos y a veces hasta la tarea les avanzaban, pero era el contacto de abrazar, abuelito, ¿no? Ya viniste por mí, o en la tarde estar abrazados viendo la tele o leyendo un cuento, cosa que actualmente a los adultos mayores se les fue, ¿sí? Y se quedaron confinados ahí solos y tuvieron que aprender a hablar por WhatsApp, por videollamada, o se ven a través de una ventana, ¿no? Entonces, esa es una nueva enfermedad que te digo que hicieron un estudio en España que se llama hambre de piel y se va a venir para todo el mundo, porque todos estamos así y toda la humanidad tenemos un duelo. Tenemos el duelo si algún familiar falleció, tenemos el duelo si nos enfermamos de COVID porque perdimos nuestra salud, tenemos el duelo de estar confinados, perdimos nuestra libertad de salir. Tenemos el duelo de salir sin un cubrebocas, sin salir sin ponerte gel, sin tomarte la temperatura. Perdiste como una libertad, ¿no? A ese Tienes punto. que quitar los zapatos cuando llegues a la casa. Ándale, hacer casi toda una ceremonia que, ok, yo digo que la nueva normalidad debió de haber existido siempre, porque es falta muchas veces de cultura y de higiene propia. Porque les digo, antes llegabas al restaurante, te bajabas, le dabas al ballet parking las llaves, te daban el papelito, y en lugar de irte a lavar las manos o desinfectarlas, te sentabas a comer así bien, y te daban la carta que ya había manoseado toda la gente de todo el tiempo, ¿no? Entonces, digo, la nueva normalidad yo creo que era falta de educación que nosotros traíamos pendiente de aprender. Entonces, lo ideal es de todas tus pérdidas, saca el aprendizaje. ¿Qué enseñanza te dejó? ¿Sí? Yo tengo pacientes que falleció la hija, el esposo y todo, y mi pregunta es, ya en algún punto de la terapia es, ¿hubieras preferido no haberlo conocido, no haberlo traído al mundo, no haber vivido todos estos años con él, con tal de no sentir el dolor que ahorita sientes? De todos, ninguno me ha contestado no. Todos dicen no, sí, o sea, lo disfruté 20 años, 11 años. Tengo una señora que su bebé lo disfrutó 5 horas. Entonces, dice, no, por esas 5 horas valió la pena porque lo pude ver. Ya. ¿Sí? Por ejemplo, Marta, en el caso de cuando uno pierde una pareja, que es con la persona con la que convives, duermes, despiertas, haces todas las actividades, discutes, se vuelven a reconciliar, etcétera, ¿no? Y que vives con esa persona solamente, en el caso cuando viven solamente la pareja, y fallece uno de los dos, ¿es recomendable deshacerte de las cosas rápido o se tiene que pasar como por un proceso para poder deshacerte de la ropa, sus cosas personales, estas cosas? Mira, el duelo de una pareja, de los duelos más dolorosos es la pérdida de un hijo. Y después viene el duelo de la pérdida de la buena pareja. ¿Por qué la buena pareja? Porque como comentábamos hace rato, ¿no? Tú la elegiste. Y cuando te quedas viuda y se murió tu marido o tu esposa, todo el mundo empieza, era tan bueno, te trataba tan bien, te quería tanto, o tú empiezas, me quería tanto, me daba, ta. En cambio, el duelo por la pérdida de divorcio siempre va a ser el desgraciado o la desgraciada que me dejó, que me engañó, que no me da la pensión, que envenenó a mis hijos. Entonces, el duelo de la buena pareja es el que le sigue de dolor si lo puedes medir en una escala de dolor, no porque los otros duelos no te duelan. Entonces, el hecho de lo que tú me preguntas, de quitar las cosas personales, es un trance muy difícil, pero totalmente necesario. No hay una fecha específica.
pero yo a la gente que yo trato, que tiene que desmontar una casa o que tiene que desmontar un closet o que tiene que regresar a dormir a la habitación donde dormía con la persona que falleció, eso lo venimos haciendo a las 3 o 4 semanas, por muy tarde. ¿Por qué? Porque el que tú entres a la recámara y si falleció ahí, doblemente fuerte, ¿no? El que tú entres a la recámara se te lanzan todos los recuerdos y todos los dolores. Entonces les digo, bueno, ok, no puedes cambiarte de habitación porque tu casa es pequeña, porque no tienes el espacio. Pues muévela a la cama. No es que no puedo mover la cama porque tengo la ventana enfrente y la puerta a un lado y no hay manera de darle vuelta. Bueno, pues tienes el cuadro de las florecitas en los pies, pues ahora ponlo a la derecha. Tienes las lámparas, quítalas o cámbialas por las de otra recámara, ¿no? Sí, si tenías un portarretratos en el tocador, pues ahora pásalo al buró. O sea, tenemos que jugar con nuestra mente y con la mente de los pacientes para que ellos puedan cambiar esa imagen y no cada vez que entren sientan el golpe. Ahora, deshacerte de las cosas es muy, muy doloroso, porque empiezas, todavía huele a él, esto se lo regalé yo el 14 de febrero, con esto se veía guapísimo, esto a él le gustaba usarlo más, ¿cómo lo voy a regalar si él usaba pura ropa de diseñador, de colección? No. Dentro de los artículos que escribí uno hace 15 días que se llama ¿Qué hacer con mi basura antes de morir? ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en el caso mío, las mamás, ¿no? Pues guardas que el bolo de cuando bautizaste al hijo, hay mamás que guardan el ombligo, el primer mechoncito que le cortaron al bebé, la tarjetita con la huella del hospital, ¿no? Y guardas, 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 te vuelves acumulador. Al rato tienes el ropón, tienes el traje de la primera comunión, el vestido de la primera comunión, de los 15 años, el de la boda. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, tienes que hacer un punto de reflexión. ¿Qué pasa si yo muero hoy? ¿Qué van a hacer con todas mis cosas? Lo mismo que el hecho de que te compres algo y digas, pero lo voy a guardar para una mejor ocasión. No, si lo compraste y te gustó, plántatelo, aunque sea para estar en tu casa. Porque no sabes si a otro día vas a amanecer, nadie tiene una seguridad. Y te vas a ir sin el gusto de algo que a ti te encantó y que se te ve padrísimo, que te sientes soñada. No. Entonces, ¿qué pasa con todas esas cosas? Pues van a llegar tus hijos, va a llegar tu familia, o sea, puro vejestorio guardar, ¿sí? A mí me hubiera dejado sus joyas, si tenía joyas, o el coche, o la casa. Pero yo, ¿para qué? Entonces ahí yo les aconsejo a toda la gente y ahorita a la gente que escucha tu podcast, que se arme una caja. Hay una persona, no recuerdo, es una sueca, que tardó 10 años en desmontar las cosas personales de su marido. Entonces ella es la que habla sobre la basura que dejas cuando te mueres. Y ella dice que lo ideal es que armes una caja con las cosas que más te lleguen al sentimiento, ¿no? A lo mejor el ombligo del bebé ahí lo metas, a lo mejor la carta del primer novio, muchas mujeres, a lo mejor tu generación ya no es tan romántica y pedernida como la mía, guardamos la rosa que te dio el novio y ahí la metiste en un libro y ya está, que si la sacas y pasa un mosco la desbarata, pero ahí la guardas. Pulveriza. Y que se guarde esa caja y que se le ponga encima. Cuando yo muera, tírenla sin abrir o crémenla junto con mi cuerpo. Y se lo digas a quien tú quieras. Y que sí hagas un análisis, por ejemplo, de closet. La ropa que tiene más de 6 meses que no te pones, tienes que moverla porque somos energía. Y si te la regalaron y no te gustó, tiene energía tuya porque la persona que te la regaló la pensó por ti. Pensó, esto se le vería muy bien a ella, ¿no? Esto me gusta para ella. Entonces ya tiene algo tuyo desde el momento que están pensando para ti. Entonces dicen que el closet es muy bueno moverlo, aunque no te la pongas, pasarlos de acá para adelante, para el medio, porque mueves la energía. Pero sí es bueno hacer un análisis, porque si pensamos que vamos a adelgazar, igual nos avientan otro año encerrados en casa y en lugar de adelgazar engordamos, no te lo vas a poner. Entonces, haz un bazar, regala las cosas,
Todos tenemos una amiga que dijo, oye, qué padres tus aretes, me encantaron, estoy enamorada de tus aretes, de tu collar, del anillo, de la pulsera. Pues ponerlo, ¿no? O hablarlo con la gente más cercana a ti. En este caso, por ejemplo, yo con mis hijos, ¿no? Oye, a fulana de tal le gustó tal arete o tal pulsera, si yo me muero, se lo dan. Y si yo ahorita me voy a deshacer del chaleco que le gustó a una amiga y le queda, oye amiga, mira, estoy moviendo mi closet, ¿te acuerdas que a ti te gustó tal o cual prenda? ¿La quieres? Porque yo ya me voy a deshacer de ella. O sea, la voy a ir a vender a un bazar, la voy a regalar a alguien que tenga necesidad, o la voy a llevar a la iglesia para que la donen o a alguna institución de caridad. Entonces es muy importante, muy, muy importante mover todo lo que tienes de recuerdos, ¿sí? Ahorita voy a sacar esta semana también qué hacer con la fotografía de que aquí en México, pues son de unos años para acá, en Estados Unidos ya era como una costumbre, no sé qué tiempo tenga, de poner una fotografía del difunto ahí en la caja, ¿no? Mm. Entonces voy a sacar un artículo qué hacer con la fotografía del funeral, porque Wow, te la llevas a tu casa, ajá, y qué recuerdos te trae esa fotografía, ¿no? la del funeral. La del funeral. Entonces, si alguien te la pide regalada, pues regálala, ¿no? O sea, dala. Que la tía le gustó más, pues llévate. Entonces, sí es muy importante que en vida no les dejemos basura. O sea, así como que no dejes problemas, que si tienes bienes materiales, los dejes ante notario con un testamento, o los dejes ya donados, que el día que yo me muera, ahí está la casa, ahí está el coche, ahí está el terreno, el rancho, y es para fulano, sutano y perengano. Deje yo mi caja de lo que yo adoro, de lo que yo a lo mejor una tarde me siento y abro y vuelvo a ver la carta del primer novio que tiene un besito, que dice te amo y te adoro y que nunca lo volví a ver porque teníamos 15 o 16 años, y que eso se queme, porque eso realmente el valor sentimental lo tiene para la persona, no para la familia. Exacto. Entonces, es muy, muy importante lo que me preguntaba. O sea, dice mi hija, a ti te preguntan una cosa y te vas a 20 temas y luego aterrizas el qué es, ¿no? Pero, o sea, es que se tiene que tocar todo eso, ¿no? Porque conlleva algo. Pues yo les digo a mis pacientes que el marido se murió, empieza, no, es que a mi marido le encantaban las botas y son carísimas, no sé qué. Pues regálaselas a tu yerno o o llévaselas a alguien que las necesite o a los hermanos de él. O sea, tú determina, o sea, las cosas ya no son de la persona que se fue. Ahora las cosas son tuyas, ¿sí? Entonces tú determina qué hacer. Tengo también pacientes que he tomado que la señora se pone la pijama del marido para dormir porque según todavía huele y tienen 2 meses que se murió y no la ha lavado, ¿no? Entonces hay ciertos permisos que como tanatóloga les doy de que sigan con esas ondas, pero las tenemos que desechar. Tengo otra paciente que falleció su bebé y dormía con las cenizas. Y 5 meses y dormía con las cenizas y a las cenizas les ponía una chambrita todos los días para que estrenara toda la ropa que le compró al bebé. Wow. Entonces son apegos, son cosas que en lugar de ayudar, duelen más. Entonces tienes que ir soltando y el desmontar el lugar donde estuvo la persona y sus cosas personales es una manera de soltarlos, no olvidarlos, soltarlos y que empiece a fluir la energía. Ellos físicamente ya no están, pero no, tampoco podemos tener guardado ahí. Sí es válido que me diga, voy a guardar esta camisa porque me encantaba o esta chamarra porque se le veía muy bien y lo recuerdo. ¿Ok? Agarras una caja, guardas tus cosas, le pones lo que le tengas que poner para que se conserve. ¿Es válido que una tarde la saques, la abraces y llores con ella? ¿Es válido? Porque no todo es prohibir. Hay que vivir también tu duelo, hay que vivir ese dolor, hay que sentir en la piel la necesidad de la falta que te hace esa persona. Entonces, lo guardas, pero ya no abres el closet y encuentras las 50 camisas o las 5 camisas o los 10 pantalones que él dejó. Y hay gente que han pasado 7 años, 10 años y tienen el sombrero del abuelito puesto ahí y pasan y lo sacuden con cuidadito porque según lo huelen y todavía huele al abuelito. No puede ser. Pero eso no es sano. Eso no es sano para nadie.
Wow, Marta, y en el caso de cuando, me imagino que te deben de llegar pacientes en esta situación, ya falleció la persona, ya no está, y empiezas a hacer tu vida y viene la culpabilidad, o sea, de me estoy divirtiendo. eh, ¿Qué le recomendarías a estas personas que han pasado por una pérdida y la vida sigue? O sea, se escucha feo, pero la vida sigue y les surge esta culpa de estar viviendo. Cuando les surge esa culpa hay que trabajar mucho en hacerlos entender, no en hacerlos entender la culpa, hay que hacerlos entender que están vivos, que tú estás vivo, que tú estás aquí y ahora, que tú sigues sintiendo, que tu corazón sigue latiendo. O sea, hay un ejercicio en el cual yo les pongo la mano en el corazón para que sientan que su corazón late, que pongan su dedo en la nariz para que vean que siguen respirando, ¿sí? Y hasta les pregunto, ¿fuiste al baño hoy? Seguiste haciendo del baño, sigues viviendo, porque esa es otra cosa, el baño, ¿eh? Cuando estás en duelo, al principio te provoca estreñimiento, porque tu cuerpo no quiere perder nada, ni siquiera eso quiere perder. O sea, a ese grado llega el duelo, ¿no? Tu cuerpo no quiere dejar ya salir nada porque tú perdiste algo que amabas, que querías, no dejas perder nada. Entonces tienes que ubicarlos no en la culpabilidad, sino en que están vivos, en hacerlos entender, estás vivo, estás aquí y ahora, y tienes todo el mismo derecho que has tenido desde que naciste a vivir y disfrutar la vida, ¿sí? No porque él ya no esté, tú te vas a privar de determinadas cosas, porque con él las conviviste, con él las viviste o él las disfrutó a su manera, pues ahora te toca a ti disfrutarlas sola o solo, pero disfrútalas. Entiende que estás vivo. Ahí es muchísimo trabajo en hacerlos entender que están vivos, que todavía hay un corazón que late, hay una piel que siente. Y sí, mucha gente, sobre todo que quedan viudos o viudas, les cuesta muchísimo trabajo volver a establecer una relación. Exacto. Y cuando hablamos de una persona que quedó viuda y a lo mejor ya tenían 20 o 30 años de casados, pero todavía están jóvenes, no sé, 50, 55, y vuelven a conocer el amor en otra persona. Si te llegan pacientes que dicen, ay, es que estoy traicionando a mi pareja, o sea, la persona que falleció. ¿Cómo los ayudas de esta forma? Ahí los tienes que hacer entender que ellos están vivos, vuelvo a repetir, ¿no? Que ellos vuelven a tener ese sentimiento, que no lo están traicionando porque no lo están engañando, ¿sí? O sea, una traición sería que yo estuviera con él y que siguiera con otra persona, ¿no? No lo estoy engañando. O sea, hay un lapso, es un periodo, es una historia. Les digo, es como una obra de teatro y la obra de teatro ya se terminó acá. O sea, el guión que estaba escrito, hasta acá llegamos. Me dolió, sí me dolió, viví tu duelo, sí viví tu duelo, te honré, te respeté, no te estoy olvidando, porque tú estás acá en mi corazón y en una parte de mi mente, ¿sí? Pero yo estoy viva o yo estoy vivo, yo siento, yo amo, y es una oportunidad que la vida me está dando. Ahí donde yo trabajo, ha habido matrimonios de adultos mayores de 80, 90 años que se han vuelto a casar o de 60 años. Y dices, qué padre que vuelvan a vivir el amor. Ahora sí que otro artículo que escribí se llama Mi amor de otoño. Entonces yo hago una comparación ahí de tu primer amor, del amor de estudiante, del amor de primavera, del amor de verano y del amor de otoño que vivimos la gente que viene como de los 48 a los 60 años, ¿sí? Traes toda ya una experiencia, traes ya un matrimonio, ya sea que lo hayas perdido por viudez o por divorcio o por separación voluntaria, y a lo mejor quedaste en los mejores términos, ya traes esa experiencia de cosas que no vas a cometer para no volver a caer en esos errores, pero ya lo vives tan intensamente porque ya sabes lo que quieres, a lo mejor ya acabaste de crear a tus hijos a lo mejor ya hicieron su vida o ya se desarrollaron como profesionales, ya estás libre para hacer y entregarte plenamente a ese nuevo amor. Para mí, para mí, y en una manera muy personal, aparte como tanatóloga, te puedo decir que el amor de otoño es el mejor amor de la vida.
Quizás me falta vivir el amor de la vejez porque lo puedo llegar a vivir, pero el amor de otoño para mí es lo máximo, porque ahí ya no le pierdes, ahí es ganar, ganar, porque ya sabes qué quieres de esa persona y qué es lo que tú vas a entregar. Entonces, a la gente que nos escuche y que esté viviendo un duelo y que tenga la oportunidad por viudez o por pérdida de un divorcio y que tenga la oportunidad de volver a conocer el amor o de haberlo encontrado, ábranse al amor y disfrútenlo libremente. Y no hay culpa de nada, no hay culpa de nada ni de nadie. Y es mentira eso de que, ay, es que mi marido desde el cielo me va a ver. O sea, yo creo que Dios, la vida, la energía, el universo, o sea, te hablo así en general porque hay gente con muchas creencias y como ellos lo manejen, ¿no? Muchas religiones que te escuchan. Pues no creo que si a Dios nos lo pintan, nos lo enseñan como un ser misericordioso, un ser de amor que nos ama, que nos hizo a su imagen y semejanza, les permita que ya que me los llevé a estar tranquilos al cielo, pues mira, ve cómo te está engañando, ve qué está haciendo tu mujer contigo, ¿no? No, yo creo que ellos ya trascendieron y están en otra etapa, están aprendiendo otra cosa, están viviendo de otra manera, si se puede decir que viven, a lo mejor ya son seres de energía. Y tampoco eso que como son seres de energía van a venir a electrocutar al otro, tampoco, porque hay gente que llega con esas ideas, te lo juro. Y Wow. dices, no, pues tenemos que cambiar ese chip porque no puede ser, ¿no? Hay que disfrutarle. Y yo les digo, mientras no vayamos a donde se van la gente que trasciende y regresemos, nadie te puede vender el cuento de que te está espiando, de que te va a venir a jalar los pies, de que se va a venir a sentar a la orilla de tu cama cuando estés con tu nueva pareja. Nadie. Si tú fuiste y regresaste, yo les digo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces, como no hemos ido y regresado, ni tú ni yo, lo damos por hecho que no se puede. Que no se puede, exacto. Y Marta, ya para cerrar, ¿qué le recomendarías a los padres que han perdido un hijo y que tienen más hijos y empieza como esta comparación o ya desatienden a sus hijos porque están en el duelo del hijo que han perdido? ¿Sí te han llegado pacientes en esta situación? Sí, y hay muchísima gente que está así. Lo primero que yo aterrizo con ese tipo de duelos es que su hijo ocupa un lugar, ¿sí? Fue el primero, fue el segundo o es el número 3. Lo ubicamos en un número, no porque lo dejes de ser personal, porque yo cuando trato el duelo por la pérdida de un hijo o de una pareja, siempre pido permiso para hablarles por su nombre. Pero lo primero que hago yo con una persona que falleció su hijo, sea en un accidente, sea por muerte natural, por alguna enfermedad, catalogamos qué número de hijo es. Y lo que yo les enseño es a que te pregunten, ¿cuántos hijos tienes? Tengo una paciente que su hijo falleció en un accidente a los 11 años de una moto y tiene otros 3 hijos. Entonces, este era el tercer hijo. Entonces les digo, cuando tus amigas o cuando vayas a algún lado y te pregunten o en la escuela de tus hijos, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Me dice 3. Dije, no es cierto. Tú tienes 4 hijos. No, pero él se murió. Tú tienes 4 hijos. Que físicamente no estén contigo uno, no equivale a que te lo brincaste. Y ninguno de los otros 3 va a venir a ser el hijo que se fue. Porque cada ser humano es único, irrepetible e irreemplazable. Todos los seres humanos somos así. O sea, hasta es mentira que si alguien se busca una pareja que se la va a buscar parecida, igualita. No es cierto. ¿Sí? Entonces, ese es un punto. Ubicarlos en tiempo y forma, en cantidad. En cantidad, ¿cuántos hijos tienes? Lo tienes que seguir contando porque son los hijos que tú tuviste. Luego, son los hijos que tú tuviste en tu vientre, son los hijos que tú adoptaste, son tus número de hijos. Luego, ahí viene un grave problema porque cuando fallecen por un accidente un hijo, empiezas a sobreproteger a los otros, más que compararlo a sobreproteger. Y tienes que hacer que tu paciente entienda que la mamá, vamos a poner el ejemplo, la mamá tiene el duelo porque se murió mi hijo.
Sí, pero el papá tiene el duelo porque se murió su hijo, pero tiene el duelo porque perdió a la esposa feliz, a la esposa amorosa, y ahora la esposa llora por los rincones o en la noche la oye llorar en la cama, o ya no quiere estar con él, o nada más quiere que la esté abrazando. Entonces les digo, no debes de ser egoísta porque tu marido ya tiene dos duelos y tus hijos también se llevan dos duelos. Perdieron al hermano o a la hermana, pero perdieron a la mamá alegre, a la mamá que les tenía confianza, y ahora la mamá los lleva, los trae, ve, se murió ahogado, pues no van a volver a entrar al agua, no vamos a volver a ir de vacaciones al mar, bueno, ni una alberca, pero ni una cubeta de agua vamos a tener llena en la casa, ¿sí? Entonces, hay que trabajar mucho con eso, pero sí hay que darnos cuenta que yo estoy con el duelo de que perdí algo o alguien, pero la gente alrededor perdieron a esa misma persona, ese mismo ser querido, y me están perdiendo a mí. Me están perdiendo a mí desde el momento que a mí no me ven bien, que a mí no me ven feliz, que a mí me ven que no como bien, que no duermo bien, que ya no soy la misma de antes, que ahora a lo mejor contesto mal, a lo mejor regaño más, prohíbo más, pero también a los demás miembros de la familia los tienes que meter a este aro de entiéndanla que ella está actuando así, no porque así sea, sino porque la vida le enseñó que ahora tiene que proteger más a su gente. Pero no puedes meter a toda tu familia en una burbuja de cristal porque tenemos que seguir viviendo. Entonces tienes que recuperar de esa persona que perdió la ubicación de cuántos hijos tiene y recuperar la confianza para los demás hijos, ¿sí? Darles esa libertad y no caer en una sobreprotección, porque créeme que eso les hace muchísimo daño a los otros miembros de la familia. Pero ahí sí ya tenemos que trabajar no nada más con la persona en duelo, sino con toda la familia. Con el núcleo familiar, ¿no? Porque Sí, muchas sí. veces cuando se pierde un hijo, yo no tengo hijos todavía, pero sí he conocido de casos que tienen un hijo y a lo mejor era el único hijo y perdieron al único hijo y muchas veces termina en divorcio ese matrimonio, cuando a lo mejor si hubiesen asistido a una terapia y hubiesen tratado su duelo, no hubiese pasado esa situación, porque ahora llevan el duelo de haber perdido el hijo, más el duelo del divorcio y separarse, ¿no? Empezar una vida solos, cada quien por su lado. Entonces sí es importante que la gente sepa que los duelos se tienen que tratar. Ahora, última pregunta. No, no, adelante, adelante, un placer contigo. ¿Todos los duelos se deben de tratar o hay duelos que no se necesitan tratar, que de manera natural, pues, vas a pasar por las etapas y solita lo vas a superar o solito lo vas a superar? Puede haber duelos pequeños, como te comentaba yo, que a lo mejor el cambio de una casa, un cambio de ciudad, un cambio de trabajo te provoca un duelo. A lo mejor no tienes que ir a una terapia porque vas a pasar las etapas, eso sí te lo garantizo, todas las etapas las vas a pasar, pero no vas a profundizar en ellas. Entonces, a lo mejor sí puedes salir sola de ese duelo, o sea, vivir tu duelo, transitar en él, te va a doler, sí, pero vas a salir a flote. Pero el duelo de la pérdida de un ser querido por muerte o por divorcio, a fuerza se tiene que ir a hacer un tratamiento por la pérdida. Habrá quien esté sumido, atorado en un punto, habrá quien dé un brinco y suba y salga y se vaya en lineal y para afuera todo, pero sí es muy necesario el acompañamiento, ¿sí? O sea, los tanatólogos más que terapias damos el acompañamiento, o sea, yo te acompaño en tu dolor. Yo les digo a mis pacientes, te tomo de la mano y vámonos juntos. Que se te dobla el tobillo porque te va a doler, acá estoy, o sea, ven, te jalo. De hecho, yo en las terapias, ellos tienen mi teléfono celular y les digo, a la hora que te dé la crisis, así sea a las 3 de la mañana, tú me marcas, yo acá estoy para ti. Y muchos me dicen, ¿y me va a cobrar esa terapia? Mira, preocúpate que te saque yo de lo que estás sintiendo y después platicamos, ¿no? Y no les cobro ese tipo de consultas, ¿no? O sea, pues es parte del trabajo, es parte de acompañar, es parte de decir,
Bueno, si yo te estoy acompañando en un proceso, tu proceso no es de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Tu proceso dilata 24 horas y vamos a ver qué tiempo vamos a dilatar en salir de él. Entonces te digo, tengo pacientes que a veces me han llamado a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, estoy en crisis, no puedo dormir, me siento muy mal, ¿qué hago? Entonces ya hacemos ahí algunos ejercicios, platicamos y todo, los dejas tranquilos, ya pasa la noche, ya si quieres mañana agarramos una terapia en forma o como la tienes programada el día que la tengas y así nos vamos, ¿no? Pero hay mucha gente que está en depresión y ahí está sumida en el dolor y la tristeza y no llaman a nadie de sus seres queridos por no preocuparlos, ¿no? Porque no te vean mal. Exacto. Pero pues hay un terapeuta, hay un amigo, alguien te acompaña. Si yo más que pacientes les digo, nos volvemos amigos. Y aparte, conmigo me puedes contar todo. Le digo, yo soy como el doctor o como el sacerdote. ¿Quieres dejar de sufrir y de llorar? Me tienes que contar todo lo que sientes. Así como vas con el doctor, le cuentas todo lo que sientes, que te duele, que no te duele, que aquí te pica. También, ¿te quieres ganar el cielo haciendo buenas obras y que te perdone un sacerdote? Pues le vas y le cuentas todos tus pecados. Le digo, porque imagínate que omitas que traes un duelo secundario y sigamos trabajando con este y ese nunca le hagamos caso. Pues siempre vas a tener esa astillita ahí picándole en el corazón. Entonces, sí es muy, muy importante que se tomen las terapias. ¿Sí? Si no es con un tanatólogo, es con un psicólogo, con un psiquiatra. Creo, o sea, yo no puedo decir que yo soy un psiquiatra, porque los psiquiatras pues estudian para médico y luego toman sus especialidades, ¿no? Te vuelvo a repetir, yo no puedo recetarte ni un té de tila como tanatólogo. Yo lo único que te puedo hacer es realizar ejercicios, darte consejos y caminar contigo de la mano apoyándote. Hay unos ejercicios que me gustaría que la gente conozca, que es el ver verde. Y es muy relajante para todo tipo de gente, no nada más para la que está viviendo un duelo. Que se den 15 minutos a la semana, el día que quieran y el día que tengan tiempo, y se vayan a sentar, si tienen jardín en la casa, en su casa, o te vayas a un parque y veas algo verde, un árbol, el pasto, las hojas de una flor, lo que tú quieras. Vas a fijar tu mirada ahí por 15 minutos y si quieres más, más, porque empiezas a sentir tal tranquilidad que hay gente que se me ha quedado 45 minutos viendo el árbol, ¿sí? Y que si pasa una hormiga, que si llega una catarina, pues también la sigas, ¿no? O sea, ¿qué hace? Pues ahí está. Y que veas que si en el árbol baja una ardillita, pues veas que va y agarra semillita o le hace un hoyito o nada más subió y bajó. Ese ejercicio de ver verde, créeme que es lo más gratificante que puedes tener, porque no estás viendo el color verde, estás viendo a seres que tienen vida. ¿Sí? Un árbol tiene vida, el pasto tiene vida, una flor tiene vida. Y por ende, pues hay gente que vive ahí, ¿no? Que es la hormiga, la abeja, y ellos te van a dar muchísimas enseñanzas, aparte que te van a provocar una relajación exquisita. Y otro ejercicio que todos los seres humanos debemos de seguir es el 3x8. 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas para la familia y para la diversión. Mira, qué interesante. ¿Sí? Entonces, esos son unos ejercicios que me gustaría dejarle a toda la gente que te escucha, porque realmente te ayudan a llevar tu vida de mejor manera sin tanto estrés. Porque actualmente vivimos entre ataques de ansiedad, que yo creo que ya hasta va a ser una enfermedad laboral y el estrés igual, y no nos destinamos el tiempo, ¿sí? Entonces, te digo, el de 3x8 cuesta trabajo porque tienes la costumbre de que a veces en el trabajo estás 10 horas, 12 horas, ¿no? Y llegas y a veces te duermes porque ya la familia está durmiendo. Entonces, ¿a qué horas le vas a dedicar esas 8 horas a algo que a ti te guste, ¿no? Dentro de esas 8 horas para la familia, para el entretenimiento, equivale que tú digas, a mí me gusta bordar, a mí me gusta pintar, a mí me gusta hacer sopa de letras, a mí, o sea, que ahí te pongas y digas, a mí, Marta, me gusta hacer esto, tal o cual cosa. A mí, en lo personal, me gusta leer y escuchar música. Entonces pongo mis canciones y me pongo a leer mi libro y
A lo mejor le destino 40 minutos, una hora, ¿no? Y las otras 8 horas, pues si las puedo destinar a mi familia, estar con ellos, convivir, platicar, dar calidad de tiempo, pues adelante, ¿no? Mi trabajo, pues mis 8 horas y mis 8 horas de sueño que son exquisitas cuando las duermes parejitas. Exacto. Marta, muchísimas gracias por haberme dado el espacio, por darme tu tiempo. Creo que es un tema súper amplio, creo que podríamos pasar toda la tarde hablando de esto. Yo creo que van a surgir muchas preguntas después. Te dejo la invitación abierta para tenerte otra vez en el programa cuando tú quieras. Me encantó, tienes una forma de expresarte, lo explicas todo muy bien, así es que te agradezco de corazón. Por último, me gustaría que mencionaras dónde te pueden encontrar las personas que están pasando por un duelo o que tienen que curar algún duelo. Sí, mira, en Facebook mi página es Tanatología Adiós al Duelo, así aparece la página, en Facebook. En Instagram estoy como @Marta Tanatóloga. El número de mi celular, o sea, le tienen que anteponer, creo que 5, pero me les voy a dar los 10 dígitos y ya nada más si alguien, porque atiendo gente de Estados Unidos, atiendo gente de Canadá, de Ecuador, de Puerto Rico, tengo pacientitos que por medio de la videollamada estamos en contacto así, y ellos ya buscan el número que antecede. Entonces te voy a dar los 10 dígitos: 22 21 90 36 79. Lo que sí les pido es, si se comunican conmigo por medio del celular, me manden un WhatsApp, porque muchas veces estoy en terapia y no contesto. Y luego dicen, ay, es que dio el teléfono y ni siquiera lo contesta. No, o sea, los 45 minutos que yo destino a la terapia, no me puede molestar ni un mosco, les digo. Está destinado para la persona, porque en primer lugar se merece todo mi respeto y toda mi atención. Entonces, si me mandan un WhatsApp, si yo estoy en una terapia, en cuanto termino, yo ya me pongo en contacto con las personas para ver de qué manera las podemos apoyar. Y sí, con mucho gusto, el día que tú tengas a bien, que estamos abiertas, si quieres algún tema en especial, lo buscamos, te enseño lo que tengo y lo preparamos. Y de verdad es un placer, es inmenso. La tanatología es un tema grandísimo, muy poco conocido por la gente, muy poco conocido por la gente, pero que actualmente con esta pandemia ha sido muy necesario. Y hay mucha gente que está sufriendo las pérdidas y que tiene que ser tratado por un tanatólogo. Exacto. Igual quiero hacer mención para las personas que nos están escuchando. Marta tiene un blog donde escribe ella, es Criterio Diario. Entonces, ¿lo subes, me dijiste qué días? Los días viernes estoy subiendo ahí mis artículos, todos están basados en tanatología. Te digo que ahorita el próximo viene qué hacer con el retrato del funeral. Ahorita acabo todo es basado en tanatología. Tenemos de suicidio, tenemos el duelo por divorcio, tenemos la pérdida del hijo, tengo otro que se llama El Nido Vacío. Ahí están, ahí existen todos. Es una revista digital que es de Pedro Vallejo y me hizo favor de invitarme a participar con todos ellos. Y es excelente porque fíjate que casi todos los que escriben artículos son muy jóvenes, los chicos, que puedo decir que soy la más grande, y ha tenido mucha aceptación, muchísima aceptación, y pues es una manera de que la gente los lea y me haga saber qué otros temas les interesa o cómo los podemos apoyar. Claro que sí, eres una persona súper interesante, tienes una facilidad de palabra y de explicar sobre todo, inspiras mucha confianza. Yo voy a tomar terapia contigo, ya sé que la necesito. Entonces, les hago la invitación, si tienen alguna duda, alguna pregunta, están pasando por algún momento difícil de su vida, recurran, búsquenla por Facebook, escríbanle por WhatsApp y atiéndanse. Todos los duelos deben de atenderse, debemos de estar más informados, perdón, debemos de estar más informados porque si no se cura el duelo o ese dolor que estás sintiendo, puede terminar en una depresión severa e incluso terminar en el suicidio. Entonces, la idea es ayudar e informarnos. Me Sí. gustaría despedirnos. No sé, Marta, si quieras dar algún último consejo
Nada más me voy a despedir con una frase de Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología y por ende, pues es mi maestra, ¿no? El mejor tipo de persona es aquella que ha sufrido. No te quedes en el sufrimiento, pero aprende a vivir con ese sufrimiento y ser una mejor persona. Wow, qué interesante, muy profunda, me encantó. Voy a dejar el nombre del libro también para aquellas personas que quieran leerlo e informarse un poquito más. Ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias. Espero que disfruten el episodio. No se olviden compartirlo. No se olviden seguirnos en nuestras plataformas como Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. En todas estamos como de todo un poco y subimos los episodios todos los jueves. Que tengan un excelente día, bendiciones para todos y muchísimas gracias, Marta. Los abrazo con el corazón y un abrazo cargado de muy buena Bye. energía. Y a ti Muchísimas mi gracias. agradecimiento para siempre. No, a ti. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego, chicos.